Hoy vamos a hablar un poco de lo que son las normativas o estándares, si queremos llamarle también, y vamos a hablar algo del espectro radioeléctrico. Vamos a poner en contexto, son elementos, digamos, que son importantes, el tipo, el asunto de las normativas, cuando ya estamos considerando eh, el ejercicio profesional, ¿verdad? O sea que eh, todo este asunto teórico tiene una contraparte, digamos, que son las normativas. Las normativas, o sea, hay varias formas de resolver algunas situaciones prácticas que si no se hubiese digamos, un estándar en cómo abordarlo, enfrentaríamos las situaciones de incompatibilidad. Uno de los aspectos sumamente importantes tiene que ver con los sistemas, ¿verdad?, de comunicaciones, tiene que ver con el uso de las frecuencias y tiene que ver con otras reglas de tipo administrativo que deben de observarse al momento de pretender operar sistemas de telecomunicaciones, ¿verdad? Los sistemas de telecomunicaciones tienen un aspecto fundamental que es la compatibilidad. Ese es esencial. Además de la compatibilidad, tenemos que la existencia de normativas permite también, digamos, tener economía de escala, lo cual permite desarrollar, digamos, soluciones de tipo universal. Y esa es una de los impulsores, digamos, en la adopción de normativas. Y hay una serie de organizaciones que, que trabajan con esto, ¿no? En nuestro caso, nos interesa más la parte de radiofrecuencias. Indudablemente, las normativas abarcan todo el ámbito de las telecomunicaciones, ¿verdad? Podemos decir que somos un sector sumamente normatizado, ¿verdad? Bien, el espectro, lo que vamos a llamar, bueno, las ondas radioeléctricas. Nos referimos a ondas radioeléctricas al segmento del espectro que está relacionado con las comunicaciones, son las ondas de radio. Y hablamos de las ondas electromagnéticas como lo general. Las ondas electromagnéticas va a incluir, como vamos a ver más adelante, todas las posibles radiaciones que se pueden categorizar como electromagnéticas. Dentro de estas están las radioeléctricas, que son las que usamos específicamente para los sistemas de comunicaciones. La llamamos ondas de radio. Ese término radio abarca todo lo que es comunicaciones. Em, Normalmente, cuando estamos hablando de la parte de comunicaciones, vamos a adoptar las bandas definidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU. Esta es una organización que ahora es una agencia de las Naciones Unidas y que rige a nivel mundial varios aspectos que tienen que ver con las telecomunicaciones. Estas sí ya tienen un carácter, muchas de ellas tienen un carácter normativo, ¿verdad? O sea que se suscriben por los países voluntariamente y se incorporan a la legislación nacional. Esto establece que el espectro o la zona de frecuencias de las cuales estamos hablando está alrededor de los 3 kilohertz a alrededor de los 300 gigahertz. Este es el rango de frecuencia del cual hablamos cuando hablamos de comunicaciones. Es un rango bastante grande. Y pues desde el punto de vista de propagación implica una diversidad de fenómenos que predominan en unos rangos de frecuencia a diferencia de otros. O sea que tendríamos que, cuando hablamos de propagación, tenemos que ser específicos en qué zona de este rango de frecuencia estamos hablando, dado que hay variaciones importantes en cómo se comportan las ondas radioeléctricas según la frecuencia. Bien, eh, otro término que es importante desde el punto de vista de la normatividad es el término servicios, servicios de radiocomunicaciones, o sea que estamos interesados en la parte radio, ¿no? Y las comunicaciones vía radio.
Entonces, cuando hablamos de las ondas de radio, estas las vamos a usar para transmitir varios tipos de señales sobre las ondas de radio. Podemos transmitir, esta es una señal de información, señales de audio, de video, de datos, señales de control, señales de navegación, por ejemplo, ¿verdad? Para usos específicos. Y esto lleva a numerosas aplicaciones. En el uso, cómo usamos esta transmisión de estos tipos de comunicaciones, nos lleva a agrupar, digamos, según el uso que hagamos o la aplicación en servicios. Ahora, aquí cuando hablamos de servicios, es como les estoy diciendo, desde el punto de vista del uso de las frecuencias para estos propósitos. Tenemos los servicios, por ejemplo, servicios aeronáuticos, tiene que ver con todas las comunicaciones que van a ocupar los aviones, por ejemplo. Imagínense, necesitamos eh, informaciones que tienen que ver digamos, el posicionamiento, que tiene información de dónde está el avión, tanto dentro del avión como dentro de las estaciones de control que tengamos en tierra. Tenemos servicios terrestres. Todo servicio que digamos, se realice sobre la superficie terrestre entraría en esta categoría. Móviles, ¿verdad? Que pueden ser servicios móviles o pueden ser fijos. Como ven, estamos más viendo desde el punto de vista de los terminales que están involucrados en una comunicación de radio. Servicios terrestres, servicios marítimos, hay toda una gama de servicios que están orientados a las embarcaciones, cómo las vamos a comunicar. Y esto tiene ciertas regulaciones particulares, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Servicios de búsqueda y rescate, de ayuda a la navegación. Toda esta clasificación es a nivel internacional, ¿verdad? Que cuando uno habla de alguna de estas cosas, tiene una definición particular. Aquí tenemos que tener cuidado. No es lo que nosotros entendamos por el simple hecho de tomar la semántica de la palabra, sino lo que la normativa define en cada uno de estos apartados. Entonces son dos cosas bien diferentes. Por ejemplo, nosotros podemos decir telefonía. ¿Y qué es telefonía? Bueno, desde el punto de vista técnico, tenemos un concepto de lo que podría considerarse telefonía. Incluso desde un lenguaje coloquial, eh, popular, entendemos que es telefonía. Pero cuando nosotros nos metemos en la parte de telecomunicaciones y nosotros queremos, digamos, ir al regulador local, como el CONATEL, y pedir que se nos autorice la prestación de servicios de telefonía, el asunto cambia. Tenemos que ir a la regulación, tenemos que ir a la ley, tenemos que ir, debajo de la ley hay un reglamento y hay unas definiciones de servicios, ¿verdad? Que son particulares en nuestro caso. Eh, Podemos ir a otras organizaciones internacionales a ver qué definen como servicio, pero finalmente, en el ámbito nuestro, va a ser muy determinante lo que diga la regulación local, la nacional, aquí. Entonces ustedes van a ver que cuando se habla de telefonía, va a haber más de alguna situación. Una que cuando se dice telefonía llanamente, se refiere a la telefonía fija. Y la otra se la llama telefonía móvil, que se refiere a las celulares y todo esto. Em, entonces uno se preguntaría, cuando uno haga una llamada por internet, por ejemplo, con VoIP, ¿es telefonía o no es telefonía? Entonces, la definición acota lo que va a incluir. Y eso tiene implicaciones regulatorias porque significa que cualquier persona puede instalar una aplicación y hacer llamadas, comunicaciones vocales, ¿verdad? De voz sobre la plataforma de Internet sin que eso implique una violación a una regulación, ¿verdad? Porque de acuerdo a la legislación, los prestadores de telefonía son operadores que tienen que haber sido previamente autorizados.
Entonces, como ven, usted no puede simplemente asumir que saben qué significa telefonía. Usted tiene que ir a la regulación y compenetrarse. Entonces, un ingeniero en la parte de telecomunicaciones se tiene que leer todo ese reglamento. Tiene que leerse la ley de telecomunicaciones, tiene que leerse los reglamentos. Si le interesa algo de telefonía, tiene que ver todo lo que se dice. Si quiere saber cómo se interconectan los diferentes operadores, hay toda una normativa de interconexión. Hay asuntos que tienen que ver con la numeración. Son una cantidad de normas. Entonces, tiene que estar familiarizado. No puede asumir que sabe las cosas. Probablemente no sabe nada de esto, ¿no? Entonces, hay que ponerse en ese plano e investigar y compenetrarse. Entonces, por esos dos términos, estos que estamos refiriendo están dentro del ámbito internacional. Entonces, hay documentos que en nuestro país, en todos los países reconocen, y eso es lo que significa, no lo que usted asuma que significa. ¿Ok? Esa es una primera cosa a aclarar, ¿verdad? Diferente de tipos de servicios satelitales. Servicios fijos de baja, de media y alta capacidad. Entonces ahí definen lo que es baja, media y alta capacidad. ¿A qué se refiere? Tenemos que ver la norma, ¿no? Radiodifusión de audio y video. Eso lo entendemos bien. La radiodifusión nos rodea aquí. Fíjese, radiodifusión, o sea, es la difusión por radio, de la televisión inalámbrica, la televisión abierta, la que usted simplemente enciende el televisor y ahí le aparece un canal de televisión vía una señal de radio, no la de por cable, que eso es cable TV, ese es otro asunto. Es total, incluso sus características son diferentes. Es otro tema que uno requiere estudiar, pero la red de TV por cable uno tendría que verse, es todo un tema, ¿verdad? No crea que con simplemente leerse una media hora, algo ya se le formó todo el cuadro, no, hay mucho ahí, ¿verdad? En otras universidades se tiene una clase que trata eso específicamente. En nuestro caso, nuestro currículo no lo tiene, así que aquí tenemos un hueco, ¿verdad? Telemetría, escala y teledetección. Hay todo un asunto aquí. Sistemas de control de tráfico aeronáutico, terrestre y marítimo. Probablemente usted se gradúe de la universidad y no sepa absolutamente nada de estos sistemas. Esto implica que hay que estudiarlo, ¿verdad? Si acaso le toca trabajar en algunas organizaciones que tienen sistemas de comunicaciones orientados a esto, como ser COSESNA, que es una organización centroamericana que se coordina todo este asunto. Servicios especiales de radio para aplicaciones industriales, científicas, investigación, médicas y sociales. Aún en la parte médica, ¿no? Tenemos algunas cosas que considerar, ¿no? Eh, como le digo, probablemente nunca tenga que abordar estos temas, ¿verdad? Tenemos asuntos que son más de meramente científicos, que es otro ámbito, ¿verdad? Por ejemplo, todo el tema de la radioastronomía eh, normalmente requiere el estudio de una clase como la de propagación, ¿verdad? Estamos recibiendo ondas de radio. También la gente, los ingenieros radionáuticos, perdón, aeronáuticos, ustedes van a ver los currículos, aquí no tenemos esta carrera, pero tiene un currículo que tiene que ver con la parte de radio, ¿ok? Y propagación también, porque tienen que tener nociones de eso. Bien. Entonces, la OIT, que sería el organismo, digamos, el, el normativo principal que tendríamos, por lo menos en cuanto a estas definiciones y al uso de las frecuencias de radio, la Unión Internacional de Telecomunicaciones es clave y dispone de un reglamento. Eso se llama el reglamento de radiocomunicaciones. Y ese reglamento tiene uno de los artículos, el artículo 5, reconoce, digamos, los siguientes servicios. Aquí está una lista, ¿no? Aquí los primeros servicios, radionavegación, aeronáutica. Hay, incluso uno dice, bueno, pues este pareciera ser el mismo que el otro.
Por ejemplo, servicio aficionado por bueno, aquí está repetido, perdónenme. Servicio de aficionados, y aquí dice aficionado por satélite, bueno, puede ser diferencia. Servicio de radiodifusión por satélite, servicio de radiodifusión. Interesante. Uno tiene alguna palabra más y otro no. Servicio de enlace descendente, servicio de exploración de la Tierra por satélite. Hay servicios de exploración de la Tierra, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno vemos estas presentaciones que se hacen digamos, del calentamiento global, que ustedes ven que aparece la Tierra con unos lugares que aparecen sombreados en colores. Eso lo hace porque la Tierra es un radiador natural, tiene radiaciones que están dentro del rango, ciertos rangos de frecuencias. Y se captura todo eso, especialmente en rangos de frecuencias que no debe de haber radiaciones humanas, porque el problema es que si hay radiaciones humanas, no sabemos qué es lo natural, qué es lo que está pasando. Entonces, hay que buscar que ese rango de frecuencias se prohíba todo tipo de emisión radioeléctrica. Entonces hay ciertos rangos de frecuencias que no se pueden emitir. Pues, entonces, ahí operan estos servicios. Podemos entonces ver lo que llamaríamos una detección pasiva de todo lo que la Tierra, simplemente se captura lo que la Tierra emite y se mapea. Se puede explorar, se puede filtrar, se puede procesar esa señal. Servicio fijo por satélite, servicio fijo, que sería genérico, servicio entre satélites, servicio móvil terrestre, servicio móvil marítimo, radionavegación marítima, toda la parte de meteorología que estoy mencionando ahorita, ¿verdad? Hay incluso comunicaciones, hay radares que son para, para servicios de meteorología, hay ciertas bandas de frecuencias, ahí donde se opera, servicio de meteorología por satélite, servicio aeronáutico, servicio móvil aeronáutico, servicio web. Ahí tenemos, y continúa la lista de radioastronomía. Bien, podrían considerar todo eso que incluye el artículo 5. Son artículos que cada tanto tiempo los actualizan, ¿verdad? Bien, entonces, todo lo que es, no solo radiocomunicaciones, todo lo que es telecomunicaciones, ¿verdad? Yo no sé cómo será el sector de energía, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, créanme, cantidad de estándares. Algunos son de tipo opcional, o sea, que uno los adopta y se ajusta a un estándar. Otros son de tipo obligatorio, o sea, que es necesariamente es así, ¿va? Y los estándares, ustedes incluso conviven con ellos y nunca se han puesto a pensar por qué son así. Bueno, ustedes agarren un teléfono, por ejemplo, y tiene unos numeritos ahí, uno, dos, tres, los números que se usan para discar. Y usted va a ver que el cuadrito ese está en el mismo orden siempre, de tres en tres, y abajo tiene un asterisco y un número, una tecla numeral. Se completa todo eso. Aparte de eso, cuando usted toca uno de esos botones, se emite un tono, ¿verdad? Un tono. Todo eso son normas, ¿verdad? Son viejísimas. Eso lo vemos en la clase de telefonía, ¿verdad? Es todo un tema de normatividad. Ese es un estándar, ¿verdad? Que se volvió mundial, pero hubo otras formas de teclados, hubo otras frecuencias que se usaron. Entonces, se ha tenido que normatizar hasta las cosas más elementables. Un enchufle que usamos para o el tipo de conexión de una red LAN, ese tipo de enchufle, ¿verdad? Es otro estándar. Aquí entramos en otras organizaciones de otro tipo y todas estas convergen. Entonces, cuando tenemos un sistema, tenemos estándares que tienen que ver con la capa física, otras que tienen que ver con las otras capas, tienen que ver con los asuntos de radio, con los asuntos eléctricos, todo eso lo tenemos. Es, como le llamo, casi todo está así en telecomunicaciones. Incluso hay variantes. Y uno antes de comprar algunos equipos, uno tiene que tener cuidado con esto porque podemos tener problemas de interconexión, de incompatibilidad, tanto física
como lógica, ¿va? Eso hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces, hay, ¿verdad? Hay una serie de razones por qué la estandarización. Bien, hay una demanda cada vez mayor de una variedad de servicios, hay requerimientos crecientes para más tráfico y mayores capacidades, lo cual la estandarización contribuye a poder hacer eso. La señal deseada, cuando es irradiada desde una antena de transmisión, está fuera de control. O sea, que esa señal se fue, quedó ahí en el espacio y puede ser una interferencia para el resto de los receptores, ¿verdad? A diferencia del receptor deseado. Entonces, debido a eso, hay que normatizar para minimizar este problema. Hay dos partes para cada enlace de radio, el transmisor y el receptor. Para un funcionamiento perfecto y adecuado, sus implicaciones deben ser normalizadas, compatibles. De lo contrario, no pueden interactuar satisfactoriamente. O sea, tenemos un transmisor a un lado, tenemos un receptor del otro lado. Incluso podemos usar equipos de proveedores diferentes y para que sean compatibles, entra la norma. Eh, los estándares y las normas son requisitos técnicos mínimos que deben cumplir la industria de telecomunicaciones y los proveedores de servicios. Tantos, ¿verdad? Tenemos eh, los que fabrican equipos como los que operan servicios. En el caso de los fabricantes, usted ha oído algunas marcas, por ejemplo, Lunsen, Alcatel, Huawei, etcétera. ¿Verdad? Podemos ir mencionando proveedores, hay más que son más pequeños. Y tenemos proveedores de servicio. En nuestra parte local tenemos Hondutel, Tigo, Claro, otros operadores más pequeños que operan redes de cable, ya quedan otros tipos de servicios. Eh, entonces, toda esta estandarización va a mejorar la calidad del servicio, va a permitir eh, tener servicios, digamos, que son más económicos y mejores. Bien, aquí hay algunos ejemplos. Estos son ejemplos, no está todo, ¿verdad? Porque esto es bastante amplio. Ejemplos de estándares, normativas. Eh, Cuando hablamos de un estándar, una normativa, también estamos hablando de un tipo de organización, ¿verdad? Que es la que maneja el estándar. Por ejemplo, tenemos estándares de tipo internacional, a nivel internacional, o sea, que se aplican a nivel planetario, ¿verdad? Y aquí entran los organismos internacionales. Por ejemplo, la OIT es un caso de organismo. Entonces, nosotros a los estándares lo aclaramos, vea, estándar de la OIT y tiene una anotación, un nombre, es un código. Usted se puede meter, buscar en internet UIT y va a entrarse ahí y hay una parte que es para radio, otra que es telecomunicación en general, otras que son más asuntos de tipo de desarrollo, que son más estrategias, ¿verdad? Que se recomiendan a los países, porque es de la Unión, es de la ONU, entonces ellos tienen un ámbito bastante grande, ¿verdad? Hay otros que son más técnicos. La ISO, por ejemplo, es de tipo internacional. Usted ha oído que dicen norma ISO tal. Bien, ahí tenemos para la parte de comunicaciones, normas de ese tipo, la IMO, la ICAO, etcétera. Ahí puede uno ir agregando que son de carácter internacional. Hay otras que son de tipo regional, que abarcan un grupo de países. Por ejemplo, eh, este que se llama el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicación. Se le llama así, las siglas normalmente a este se le llama, este es un ejemplo, ¿verdad? Se le llama ETSI, o sea, E, la T, la S y la I. Entonces usted va a encontrar algunos estándares que dice estándar de la ETSI. O sea, es un estándar hecho para Europa. A veces adoptamos algunos de estos estándares de la ETSI porque ahí nació alguna norma. Eh, Incluso aquí en América usamos algunos de la ETSI y usamos otros que son de otros organismos americanos, como lo vamos a mencionar. A nivel nacional, ¿verdad? Por cada país, aquí tenemos algunos de Estados Unidos, la EIA, este es
estándares de la industria eléctrica, la ANSI, la DIN, la ESA, etcétera, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros adoptamos como nuestros algunos de estos estándares. Somos un país pequeño, así que no vamos a desarrollar estándares propios. En América creo que Brasil, digamos, tiene algún nivel un poquito más alto para desarrollar sus estándares. Y en América Latina, por lo general, adoptamos los de los otros países. Hay estándares a nivel especial o local por algunas organizaciones. Estas no son necesariamente eh, internacionales, sino que son algún tipo de servicio, alguna organización, y lo que ellos adoptan se vuelve un estándar. Entonces hay algunas organizaciones, por ejemplo, Inmarsat, que es una organización que se dedica a comunicaciones por satélite. Entonces ellos adoptan ¿cómo que se llama? Soluciones que implican estándares, usos de frecuencias, etcétera. Entonces, si uno quiere usar todo el sistema de Inmarsat, tiene que usar los estándares de Inmarsat. Intelsat es otra organización satelital, tienen también sus preferencias. Todas estas satelitales, ¿verdad? Tienen eso. Hay otros estándares que son de la industria digamos, Tetra es un estándar de, de radio, etcétera. Aquí, entonces, viéndolo gráficamente, podemos tomarnos una idea. El núcleo de toda la estandarización estaría en toda la parte internacional. Esa, todos los países la adoptan. Todos los países típicamente se suscriben a esto. Entonces aquí tenemos la UIT, lo que yo les mencionaba. La UIT tiene ay, aquí se fue mal esto. Bien, UITR, UIT, aquí sería una T. UIT-T, UIT-D, es radio, telecomunicaciones, desarrollo. Todo es de telecomunicaciones, pero con orientaciones diferentes. Métanse a la UIT, ¿verdad? UIT, www.uit.int, o sea, de internacional. Se meten ahí y hay que explorarlo, ver qué es lo que hay. En varios idiomas, los idiomas de las Naciones Unidas, así que van a hallar cosas en español. No todos están en español, pero gran cantidad, y se trata de que todos salgan en todos los idiomas adoptados por las Naciones Unidas. Creo que son como 7 idiomas, algo así, pero está el nuestro, el español. Entonces ustedes van a encontrar ahí documentación en diferentes idiomas. Hay algunas cosas que solo están en inglés, ¿verdad? Las demás normativas van a ser en inglés. En español, como le digo, solo la UIT, ¿verdad? De ahí la ISO, todo esto es en inglés. De ahí la importancia de que los ingenieros del área de telecomunicaciones manejen el inglés, porque es el idioma nuestro para todo este asunto del normativo. De ahí tenemos la siguiente capa, serían los regionales. Aquí entra la EXI que mencionamos antes, la ANSI, la IEEE, ¿no? Que este es más de tipo profesional, pero regional, ¿verdad? Abarca toda. Entonces, hay varios estándares. Por ejemplo, todo lo de Wi-Fi es un estándar de la IEEE, ¿no? Todos los sistemas de Wi-Fi. Otros estándares tenemos que de la OIT, pero de la IEEE, ustedes van a ver que siempre va a aparecer esta sigla y hay un numerito, ¿verdad?, que identifica la norma. Los estándares nacionales, aquí hay varios que son propios de Estados Unidos. Estos dos, EIA y TIA, son bien importantes. Cuando nosotros usamos el cable, los cables que usamos para las redes LAN, por ejemplo, están dentro de estos estándares, ¿no?, de la industria norteamericana, de Estados Unidos. DIN, ISA, y nosotros tenemos localmente Conatel, ¿no? Aunque Conatel, los estándares que emite
tienen que más que con calificar cuáles de estos se adoptan y alguna que otra particular, pero son estándares de, muy breves, ¿verdad? Cosas muy particulares. Inmarsat, como les está mal escrito. Inmarsat, Intelsat y otros. Estos son los especiales, ¿no? Entonces, cuando tenemos un sistema de comunicaciones, está inmerso en todo esto, ¿no? Entonces, según lo que toque, uno sabe con qué está trabajando con cada una de estas. Bien, entonces, desde el tema que nos ocupa, que es la pura parte de radio, la UIT, la UITR, esta que tenemos aquí, hay un instrumento aquí, un documento que es el reglamento de radiocomunicaciones. Ese es fundamental y rige a nivel mundial todo lo que es lo pertinente con las radiofrecuencias. Se le llama reglamento de radiocomunicación. Y en nuestro caso, esto llega al Congreso y se llega a digamos, las actas y aquí se adoptan, se aprueban y quedan como ley nacional. Lo que se hace después es actualizarlo y eso, imagina, en el Congreso no hay debate por esas cosas, simplemente es parte de un tratado internacional y se aprobó y después se van actualizando, se incorporan las actualizaciones, ¿no? Claro, nosotros tenemos representantes, supuestamente cuando hay unas conferencias en las cuales se actualizan, se discuten, se producen cambios, y todos los países que tienen cierto interés hacen su lobby, ¿verdad? Con los países, para que al momento de la votación se aprueben las enmiendas, los cambios, las nuevas normas. O sea, todos participan. Ahí la calidad de la participación depende de a quién enviamos como representante, ¿no? Yo recuerdo que estaba en algunas reuniones, no es esta de radiocomunicaciones, pero otras que se adoptaban decisiones. Usted veía la delegación de Estados Unidos, habían como 50 personas. De ahí veía la delegación de Alemania, pues, pónganse que había unas 30 tipos dedicados a todas las temáticas que se estaba discutiendo ahí. Veía usted la de Brasil, era interesante, esto hace muchos años, ¿no? Hace varias décadas. Habían 10 de Brasil. O sea, ellos estaban interesados porque tienen industria que fabrica y el país tiene intereses estratégicos. Veía la de nuestros países centroamericanos, tal vez había uno. Y a veces ese uno ni siquiera era el indicado, porque ni siquiera entendía los temas que estaba ahí. Se lo digo porque nosotros supimos de casos de reuniones que eran muy importantes, en que el país debería participar y resulta que alguien vio que era una oportunidad de viaje y mandaron a una persona que ni siquiera era del tema y puesto allá, la persona cándidamente confesaba, por ejemplo, había una que era de tráfico de telefónico, y mandaron a uno de transporte, ¿no? Aquí de Honduras. Una persona que era del área de transporte, me refiero a los buses y todo eso. Vieron la palabra tráfico y imaginaron que se refería a eso. Puesto allá, bueno, se volvió un chiste, ¿va? Eso internacionalmente. Los demás, como la persona cándidamente dijo que creía que era transporte y era una pena, ¿no? El chiste llegó hasta nosotros. Eh, entonces, nuestros países a veces no le dan seriedad. La verdad que si no mandamos las personas indicadas para que puedan aportar y que sean personas dedicadas a temas, es mejor no mandar a nadie, ¿verdad? Total, no, el país no tiene para estar gastando en algo que no tiene ningún propósito práctico para nuestro beneficio. Muy bien, el reglamento tiene 9 capítulos, miren lo que contiene. Ustedes creo que pueden bajar este reglamento, lo pueden buscar en la red.
Ustedes bajan el reglamento o, como vamos a ver más adelante, podemos ir a Conatel y bajar la versión nacional. O sea, que sobre esto nosotros construimos otro que se llama Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. ¿Y en qué contiene el reglamento? Es una parte que, capítulo 1, terminología. ¿Recuerdan que les mencioné lo de terminología? O sea, las definiciones. No lo que se entiende, sino lo que dice la regla. Ah, lo que se va a entender por cada una de las cosas. Cuando decimos servicios móviles, tiene que ver qué dice ahí. Eso es servicio móvil, no lo que a usted se le ocurra. ¿Verdad? Características técnicas, tiene descripciones incluso de las características técnicas. Las frecuencias, capítulo 2. En el capítulo 2 va a tratar sobre las frecuencias. Cómo se usan las frecuencias. Capítulo 3, coordinación, notificación, inscripción de asignaciones. Aquí son procedimientos, ¿verdad? Porque hay frecuencias que se comparten entre diferentes países y cómo se coordinan, pues para no afectarse. O los satélites, piensen usted los satélites. eh, Cada país puede tener un satélite, pero no lo puede poner donde lo quiera, sino que tiene que haber una coordinación. El tema de interferencias, ¿verdad? Hay disposiciones administrativas, disposiciones relativas a servicios y estaciones. Eso es lo que tendríamos, sí, acá. Comunicaciones de socorro y seguridad, hay todo un apartado, eso se salvaguarda y se normatiza. Servicios aeronáuticos, servicios marítimos, disposiciones para la entrada en vigor del reglamento de radiocomunicaciones. O sea, que es un reglamento, es una regla. Y bueno, y sí, todavía dice, los siguientes, hay 42 apéndices y una serie de soluciones. Resoluciones son decisiones, recomendaciones, estas son de tipo opcional, que es como deberían hacerse las cosas. Normalmente se observan las recomendaciones porque aparecen como recomendaciones, pero eh, son convenientes. Pero el reglamento de radiocomunicaciones generalmente se actualiza y se modifica a través, hay una conferencia, la que les mencionaba, Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, en inglés, las siglas de WARC, ¿verdad? Celebrada por la Secretaría de la OIT. En base a este reglamento, los estados emiten su reglamentación de radiocomunicaciones nacional. En el caso de Conatel, en nuestro caso, ellos van a emitir la normativa nacional, se conoce como Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, en las siglas PANAF. PENAF. Entonces ustedes se meten a Conatel, buscan esta normativa, la bajan y la tienen en su computadora. Así que por favor lo hacen para la próxima y vamos a hacer algunas preguntas sobre eso. Bien, la OIT emite también, está este reglamento, pero emite recomendaciones, así se le llaman, recomendaciones, que son un tipo de instructivo o, digamos, un análisis y selección y reglas de aplicación de ciertas normativas, ¿verdad? También tienen algunos documentos que son más de tipo demostrar los resultados de ciertas investigaciones que se han hecho. Todas estas se comparten bueno, entre los países, están disponibles para todos los países. Entonces, las recomendaciones constituyen una serie, las recomendaciones son normas técnicas, ¿verdad? Tenemos varios tipos de normas técnicas. A nosotros nos interesa lo que es de radio. Desarrolladas por el sector de radiocomunicaciones. Este se llamaba antes CCIR, mucho antes, ¿verdad? Porque la OIT ha ido, como se llama, sus departamentos ha tenido reformas y antes tenían otro nombre. Hoy, lo que hoy se conoce como ITR, ahí hay recomendaciones. Hay toda una serie de recomendaciones que están clasificadas según el ámbito que cubren. ¿De dónde salen? Son resultados de los estudios realizados por las comisiones de estudios de radiocomunicaciones. Entonces, tienen varias comisiones y en cada comisión se tratan temas particulares. En la parte de radio, aquí, eh, por ejemplo, se mencionan algunas de los grupos de estudio.
Por ejemplo, un grupo de estudio que trata sobre la utilización de una amplia gama de servicios inalámbricos, incluyendo nuevas tecnologías de comunicación móvil. Entonces hay uno que se dedica solo a cómo se utilizan los servicios inalámbricos. Entonces hay dentro de la comisión, ese es digamos, lo que es el ámbito en que cubren. Dentro de la comisión, entonces, tenemos varios asuntos que ellos van estudiando y de ahí van saliendo recomendaciones. Gestión del espectro de radiofrecuencia y órbitas de satélite. Entonces, gestión quiere decir cómo manejan el espectro. Entonces, aquí tiene el asunto de las licencias, cómo se va a usar, cómo se va a distribuir el espectro, para qué se va a usar unas partes, para qué se va a usar otras. Pues los satélites también, ¿verdad? Las órbitas de satélite. No crean que caben todos los satélites que se quieran ahí arriba. Entonces, hay que coordinar eh, cómo se va a usar eso y qué frecuencia se va a usar. Entonces, toda gestión, todo eso está ahí, ¿verdad? En ese grupo. El uso eficaz del espectro de radiofrecuencia para todos los servicios de comunicaciones. Aquí está cómo a usarlo eficazmente. Es otro tema más técnico. La radiodifusión terrenal y las comunicaciones por satélite. Entonces, algunos se dedican a todo lo que es radiodifusión terrestre. En lugar de terrenal sería terrestre. Y las radiocomunicaciones por satélite. Propagación. Entonces, hay una comisión de estudio que solo trata de propagación de ondas radioeléctricas. Esa nos interesa, ¿no? Porque hay cosas que pueden ser útiles para nosotros. Ahora, la cantidad de documentación que hay es enorme y abarca todas las formas de propagación de radio. Nosotros nos vamos a centrar en una de ellas y no vamos a tocar toda esa documentación que hay ahí, ¿verdad? Pero es bueno saber localizarla porque el día de mañana ustedes pueden ocupar eh, profundizar algunos temas de los que vamos a ver y estas recomendaciones son bastante útiles. No es que sean muy didácticas, algunas son pesadas, ¿verdad? Porque tienen mucha información para gente que ya está muy familiarizada con la propagación. Eh, Quizás no sea para novicios, digamos, pero al momento de querer uno encontrar alguna solución de un problema particular, uno se encuentra con una recomendación que le dice qué es lo aconsejable usar en ese caso. Y por ahí uno se puede ir con bastante seguridad, porque acuérdense que son las experiencias de todo el planeta las que están ahí en esos temas, de todo el planeta y de décadas. Entonces, propagación de ondas radioeléctricas. Otra, los sistemas y redes de servicio fijo por satélite, servicio fijo, servicio móvil, entonces, grupos de ese tipo. Operaciones espaciales, el servicio de exploración de la Tierra por satélite, el servicio de meteorología. Entonces, esos grupos se concentran en esos temas. Bien, ¿qué se hace con las recomendaciones? Bueno, estas se aprueban por consenso entre los Estados miembros, o sea que se saca una nueva recomendación y los que participan en esas comisiones, o sea que ahí hay que trabajar, ¿verdad? No creo que son comisiones solo de ir a, entonces participan. Entonces, claro, hay países que se notan, son notables por su participación. Como les dije, en el caso de nuestro país, nosotros no dedicamos a la investigación y desarrollo. Ahí podemos mandar gente a la universidad, pero tendríamos que tener gente dedicada a investigar, tener presupuesto. Pero lamentablemente en nuestro país hay poco interés para dedicar a eso. Es más fácil que dediquen esos fondos para otras cosas que no benefician que para esto, ¿no? Eh, entonces, hay países que uno se podría sorprender, ¿verdad? Que están ahí eh, en esos grupos, ¿verdad? Incluso con aportaciones, estudios y bueno, usted va a encontrar países como Irán que dedican gente a investigar y a hacer eso. La India, China, Israel, la mayoría de los países europeos, Brasil, pero el resto de América Latina, tal vez México, de ahí no creo que haya menciones en uno que otro grupo, ¿verdad? Tal vez un tema que tal vez sí tienen investigación, pero en general no es muy abundante la aportación del resto de los países
de América Latina. Bien, ahora hay un asunto aquí sobre qué es una recomendación. Vea, su aplicación no es obligatoria, a diferencia del reglamento, que ese es un reglamento. Sin embargo, puesto que son elaboradas por expertos, de las administraciones, los operadores, el sector industrial y las organizaciones dedicadas a radiocomunicaciones de todo el mundo disfrutan de una prestigiosa reputación y se aplican en escala mundial. O sea, no son obligatorias, pero difícilmente uno va a decir que no la va a tomar en cuenta, ¿va? Por todo lo que aporta y que está a un nivel muy arriba de lo que pudiera uno tener a mano. Bien, entonces aquí están bueno, entonces según el grupo se emite la serie. Entonces cada serie va a tener una notación. Las recomendaciones de la UITR se preparan en diferentes series, de acuerdo a la siguiente notación. Entonces uno tiene la serie y uno ya sabe de qué trata. Bueno, vamos a ver. BO dice, distribución por satélite, sonido y televisión. Pues, tiene que ver todo ese tema, ¿no? BR, grabación para la producción, archivo y reproducción de películas de televisión. Realmente ese tema no es de interés para nosotros. BS, servicio de radiodifusión sonora. Entonces, si nos vamos a meter a todo lo que es radiodifusión sonora, aquí podemos hallar bastante información útil. BT, servicio de radiodifusión, pero por televisión. ¿Mm? F, servicio fijo. Todo lo que es comunicaciones fijo, punto a punto. Aquí va a tratarse bastantes temas de eso. Y S, compatibilidad y compartición interservicio, temas de compatibilidad. M, serie M, servicios móviles de radiodeterminación, de aficionados y otros servicios de satélite conexo. Es la temática que cubren. Y aquí nos interesa la serie P. Entonces, la serie P es propagación de ondas radioeléctricas. Ahí nos interesan algunas de esas. Ah, algunas son pertinentes, algunos problemas. Y de ahí sigue, ¿verdad? Radioastronomía, vean ustedes todo esto. Bien, entonces, es interesante poder meterse al sitio de UIT, buscar UITR, busquen la serie de propagación, exploren los temas que trata. Hay varios temas ahí y algunos pueden ser de interés nuestro. Como le digo, la cantidad de documentación es enorme. Incluso hay estas recomendaciones, muchas de ellas son revisadas. Entonces, la serie P está dedicada a asuntos de la propagación de ondas radioeléctricas. Estas recomendaciones son muy útiles desde el punto de vista técnico, y son bastante técnicas, ya que contienen recopilación de los resultados y los logros de la propagación de ondas radioeléctricas y son fruto del trabajo de muchos expertos de materia internacional. Estas recomendaciones se revisan y actualizan periódicamente. Aquí usted se puede meter en este enlace. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a ver si logramos meternos. Bien, no nos da el tiempo para explorarlo. Se meten a esto y exploren, a ver qué encuentran ahí. ¿Okay? Aquí se establecen, dice, los términos, definiciones, lo que hemos hablado, esto es importante. Términos y definiciones, ¿verdad? Entonces, nosotros para nuestra clase vamos a usar los términos y definiciones de la OIT, ¿verdad? Y vean estos términos que están aquí, sáquenlos para que se familiaricen con esos términos. Página de la internet, ¿verdad? Y ahí vamos a ir hablando de ondas de radio, efectos, bueno, todo lo que incluye la P310 sobre las diferentes cosas que hay aquí involucradas.